Voy a explicar la posesión. La posesión está en el Código Civil y está en el libro que dimos como guía para estudiar la posesión. En el Código Civil está en el artículo 762 y 792. En el artículo 762 claramente nos lleva a pensar en el poseedor, el tenedor y el propietario. Por eso vamos a hablar de la posesión, donde los elementos principales son el corpus, el animus, el poder de hecho, la explotación económica y carecer o no tener título. Además de ser un derecho provisional, no es pleno, no es completo, es parcial, y el cual no se transfiere ni se transmite. La tenencia, lo más importante del mero tenedor, es el contrato y la obligación que tiene con este contrato, que es la restitución del bien inmueble o del bien que recibió objeto de este contrato. Y lo que más nos llama la atención es cuando el mero tenedor se revela y cambia su animus de animus tenendi a animus posesorio. Los contratos de mera tenencia, ¿cuáles son? Entonces, los contratos de mera tenencia son el arrendamiento, el comodato, el depósito y la custodia. Ahora, si hablamos del propietario, ¿qué tiene el propietario? Como lo observan en la diapositiva, el propietario lo tiene todo: el título, el corpus, el animus, los poderes y el registro. ¿Sobre qué recae la posesión? Entonces, la posesión recae sobre los bienes corporales e incorporales. Y de los incorporales recae sobre usufructos, sobre propiedad intelectual y sobre derechos herenciales. Son los más relevantes. Los elementos de la posesión son dos: el animus y el corpus. Pero de los dos, el más importante es el animus, por eso se divide en tres: animus posesorio, animus tenendi y animus domini. Existen justificaciones para defender o para proteger al poseedor. La primera es que se considera un dueño, que es un ser humano, que hace parte del orden público, que manifiesta un derecho de vulnerabilidad, de necesidad. Por eso son 4 las justificaciones: dueño, humano, orden público y manifestación externa. Las ventajas. Entonces, ¿qué de bueno tiene ser un poseedor? Que legalmente se considera dueño. Que la posesión conduce al dominio por prescripción, donde la prescripción es un proceso que requiere unos elementos, unas condiciones, pero de las más importantes, la explotación económica y el tiempo sin interrupción. Eso nos lleva a 2 prescripciones, ordinaria y extraordinaria. Ordinaria cuando no tiene ni vicio ni violencia, y extraordinaria si tiene vicios o violencia. Y ahí están los tiempos para cada una. Acá un ejemplo de cómo en 10 años se puede por prescripción obtener el título de propiedad. Además de la ventaja anterior, también se tienen otras ventajas, que son las acciones posesorias y las acciones polisivas. Las acciones posesorias solo se pueden interponer si se cumplen con los siguientes requisitos: que sea pública, pacífica, sin interrupción. Si esos 3 requisitos se cumplen, el poseedor que ha sido atacado tiene 1 año para interponer la acción, y si lo logra, ese tiempo se considera que lo recupera. Ahora, ¿quién lo ataca? Lo puede atacar el usurpador, el perturbador, el invasor, el despojador, o el propietario de una obra nueva que amenaza con su propiedad, o el propietario de una obra en ruinas que también con sus ruinas puede amenazar su propiedad. Estas acciones posesorias o polisivas nunca las puede interponer contra el verdadero dueño, contra otro poseedor regular, y por otro lado no las puede interponer un poseedor irregular. Las acciones polisivas están en el artículo 77 del Código Nacional de Policía.
También tiene acciones en el artículo 972, donde habla de dos verbos principales, conservar o recuperar. Conservar es cuando no ha salido de la propiedad, recuperar es cuando mediante los ataques fue sacado de la propiedad. Acción publiciana. Es una acción similar a la reivindicatoria, pero la acción publiciana la ejerce única y exclusivamente el poseedor y la acción reivindicatoria la ejerce el propietario, el verdadero dueño. Es una acción para restituir. Quiere decir que fue sacado de su propiedad. Entonces, al haber sido sacado de su propiedad por algún atacante, ahora con esta acción se debe restituir. Además de hacer la restitución, debe haber una indemnización de perjuicios. Ese es el artículo 982 del Código Civil, donde también entonces pueden observar los verbos restituir e indemnizar. Entonces, la 982, la acción de restitución de la posesión del artículo 982 lleva el verbo restituir e indemnizar. En conclusión, las acciones son polisivas, posesorias, publiciana y acción de restitución con indemnización. Al frente, en la diapositiva, pueden ver los verbos. En las polisivas, los verbos es prevenir y proteger. Es decir, acá está recibiendo la amenaza. Acción posesoria, conservar. La amenaza es fuerte, pero no ha salido. Recuperar. La amenaza es tan fuerte que ya salió del predio o de la propiedad y por eso debe recuperar, o sea, regresar. Acción publiciana, restituir. Acción de restitución con indemnización, cuando así haya lugar a indemnizar. Todo es objeto de material probatorio. Otra de las ventajas es que si el poseedor es vencido en juicio, ¿quién lo vence? El verdadero propietario. Si es un poseedor de buena fe, no está obligado a restituir los frutos causados o percibidos antes de la notificación de la demanda, pero el único requisito es que este poseedor sea de buena fe, que sea un poseedor ordinario. La posesión también tiene como ventaja que es un medio de adquisición de derechos reales, un medio de adquisición de derechos de propiedad. Conclusión de las ventajas. Las ventajas entonces son 5. Que se presume dueño, que llega a hacerlo mediante un proceso de pertenencia gracias a la prescripción, que va a ser protegido por acciones posesorias, polisivas, de restitución y de indemnización, y que en caso de que llegue a ser vencido por el verdadero propietario, por el verdadero dueño, y este poseedor es de buena fe, no se le obligará a devolver los frutos, ni causados ni percibidos. Y es un instrumento entonces para adquirir, no para comprar. Clasificación de la posesión. La posesión se clasifica entonces en regular e irregular. Por favor, leer el artículo 764 y leer el artículo 770. La posesión regular tiene 3 elementos: justo título, buena fe, ciencia y paciencia del verdadero propietario o permiso, es decir, no opone resistencia a ese verdadero propietario. Pero el poseedor tiene justo título, necesidad, tiene buena fe, él cree que lo que está haciendo está bien, y el propietario pues es permisivo u omisivo. Justo título es cuando se demuestra esa necesidad imperiosa de una vivienda digna y trabajo. Buena fe está en el artículo 768, es la conciencia de creer que se está haciendo algo por medios legítimos, exentos de fraude y de otro vicio, o sea, lo que estoy haciendo está bien. Posesión irregular, por favor leer el artículo 770 del Código Civil, carece de uno o más de los requisitos del artículo anterior, dice uno o más, no dice todos, dice uno o más, no todos. Además de eso, la posesión irregular es una posesión que se puede acompañar de vicios y de clandestinidad y de violencia.
Ejemplo de una posesión irregular, sin vicios y sin violencia. Es irregular cuando se tiene solamente en las manos una promesa de compraventa y no una escritura pública. Es decir, la persona que en sus manos tiene una promesa de compraventa y no ha elevado el documento a registro público o documento público es un poseedor irregular. ¿Cuáles son los vicios de la posesión? Los vicios de la posesión son dos: la violencia y la clandestinidad. Para el tema de violencia toca leer el artículo 772 del Código Civil, donde hay dos verbos relevantes, importantes, que es apoderar e intimidar. Clandestino, el verbo rector es ocultar. Y según la sentencia que están viendo en la diapositiva, aún con vicios de violencia se puede prescribir de manera extraordinaria, es decir, a 10 años. Conclusión de la clasificación de la posesión. Regular, justo título, que tengo, necesidad, buena fe, creencia de que estoy haciendo las cosas bien, y ciencia y paciencia, el verdadero propietario. Lo que está pasando es que el propietario no está diciendo nada, no está haciendo nada, está siendo omisivo, permisivo. Mientras que el irregular se divide en dos: una posesión irregular sin vicios y sin fraudes. ¿Quién es este? El que ostenta una promesa de compraventa o un traspaso de vehículo abierto. Y la otra posesión irregular con vicios es cuando tiene vicios de violencia o clandestinidad, donde la violencia es la fuerza, la intimidación, y la clandestinidad cuando se oculta el verdadero propietario. Es decir, hay más factores en la posesión irregular con vicios. Para poseer se debe ser capaz, y esa capacidad debe ser natural y debe ser legal o en ejercicio. Natural es cuando la persona está respirando, por sí misma o con ayuda. Y la capacidad legal o en ejercicio es cuando se puede obligar en un ordenamiento jurídico, es un sujeto de derecho. Los negocios jurídicos que se pueden llevar a cabo siendo poseedor, es decir, teniendo en mis manos una promesa de compraventa: el arrendamiento, el comodato, la prenda, el depósito, la custodia. Ahora, que si las posesiones se pueden sumar, sí, se suman, y estos son los requisitos para que se sumen las posesiones, pero sobre todo para que se sumen los tiempos. Estas son las formas o los elementos o las pruebas para demostrar que se está ejerciendo la posesión. ¿Qué se demuestra con estas pruebas? El corpus, el animus, la buena fe y el justo título. Acá tenemos las diferentes formas de sumar los tiempos de posesión para poder llegar a alegar una prescripción y presentar un proceso de pertenencia. Este es el resumen de las diferentes formas que existen para sumar los tiempos de los diferentes poseedores que han estado en el predio, teniendo en cuenta su buena fe, su justo título y la ciencia y paciencia del verdadero propietario. Lo importante es sumar los tiempos, la explotación económica y que no haya interrupción. Ahora, un paralelo entre lo que es el dominio o la propiedad y lo que es la posesión. Entonces, un propietario tiene un derecho, un poseedor tiene un hecho. El propietario que tiene título y modo, el poseedor justo título y buena fe. El propietario que tiene la acción reivindicatoria y el poseedor que tiene las demás acciones posesorias y publiciana. El propietario que tiene un derecho que no se transforma ni se termina. Al contrario, lo que hace el propietario es transferirlo o transmitirlo. Mientras que el hecho que tiene el poseedor, que toda la vida ha sido un hecho, se va a transformar algún día en el dominio mediante proceso de pertenencia. Para el propietario, él cuando hace una venta de cosa propia. Cuando el poseedor vende cosa ajena. Y este es el marco jurídico de la posesión, es decir, todas las normas que se deben estudiar para tener en cuenta y poder defender la posesión. Temas de tierras ha llevado a todos estos conflictos y problemas jurídicos.
Espero que haya sido clara en este video, que haya podido llegar a todos.